Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más a Café con Amigas, Café con Amigos. El tema de hoy es la palabra y la pregunta más importante en una relación. Para los y las que aún no me conozcáis, soy Marilyn Martínez, mentora de alto rendimiento, empoderamiento y relaciones. Escribo sobre uno de los temas que más me apasionan, que son las relaciones y el amor. Tengo dos libros publicados de momento, Los 10 errores que cometemos las mujeres buscando el amor y Secretos para conquistar a una mujer. Y vamos con el tema de hoy, porque me parece muy importante el establecerlo. Es la palabra y la pregunta más importante desde mi punto de vista, como siempre, eh, en una relación. La palabra más importante para mí, que hay que decir y que hay que saber cuándo decir, que es muy importante también saber cuándo hay que decirla y cómo decirla y en el tono que hay que decirla, que es bastante complejo, ¿no? No es tan fácil como nos pensamos, es no. Eso es. Necesitamos saber decir no cuando queremos decir no. No decir que no por estrategia, no decir que no porque yo diga que haya que decir que no y como esta chica nos dice que hay que decir que no mucho, le voy a decir que no a todo, no. No es eso. Hay que decir que no cuando hay que decir que no. Quiero decir, muchas veces creo que esto es para hombres y para mujeres, pero lo observo muchísimo más en mujeres que en hombres. Muchísimas veces las mujeres dicen que sí a cosas que no quieren decir que sí por miedo a decir que no. Entonces, digamos que van en contra de sus principios o de sus valores o de su bienestar y de ese sentirse bien para contentar a un hombre, ¿no? Por ejemplo, pues en una primera cita o en una segunda cita, el hombre les pide que vayan a verlos a no sé cuántos kilómetros o que vayan a su casa o, bueno, una serie de cosas para las que ellas no están preparadas o que no las hacen sentirse bien y aún así dicen que sí en lugar de decir que no, que es lo que querrían decir. Entonces, esto tiene un peligro muy grande, ¿no? Más que un peligro es que tiene una consecuencia muy grande y es que cuando una mujer quiere decir que no, pero dice que sí, por miedo a perder ese hombre o por contentar a alguien o por lo que sea, ella no se está respetando a ella misma, ella no se está queriendo lo suficiente como para poner su bienestar antes del bienestar de esa persona o hace eso para no perder a esa persona que es desde el miedo, o sea, es una respuesta desde el miedo a perder a esa persona. Entonces, esto tiene consecuencias graves porque eso hace que, aunque a corto plazo eso pueda salir bien, en realidad ella sabe que está haciendo algo en contra de ella misma, de sus valores, de su autorrespeto, de su autoamor, y no la hace sentir bien, ¿no? Y es, en cierta manera, es abandonarse. Entonces, muchas veces, digamos que es la profecía autocumplida, porque cuando se hacen las cosas desde el miedo crea mucho. Se puede crear desde el miedo o desde el amor, pero realmente desde el amor también se crea mucho más de lo que pensamos, ¿no? Prácticamente todo lo malo que nos ocurre lo creamos desde ese miedo, ¿no? El miedo a que pase algo, ¿no? Y cuando alguien tiene miedo, por ejemplo, a que alguien le abandone, y hace las cosas desde ese miedo, es muy probable que eso se dé, que se dé ese miedo que tenía en realidad. Pero en realidad ese reflejo es el propio abandono de una misma. Quiero decir, cuando una mujer, un hombre también, ¿no? Pero ya os digo que lo veo muchísimo más en mujeres. Cuando una mujer dice que sí, cuando quiere decir que no, en cierta manera se está abandonando ella, no se está poniendo ella delante, no se está poniendo ella y su bienestar delante y digamos que es una respuesta que no está alineada
con ella, ¿no? Y con ese valor que se tiene que dar ella misma, ese respeto que se tiene que dar ella misma. De ahí que sea tan importante el saber decir no, no, gracias, no, eso no va conmigo, no, no me siento cómoda haciendo eso, no, no me apetece, gracias. No, no es necesario decir las cosas mal, pero sí respetarnos lo suficiente como para que si algo no nos hace sentir bien, podamos decirlo. No, no me siento cómoda haciendo tal y tal cosa, o no, no, no va conmigo, eso no va conmigo. Y eso es respetarnos y eso es amarnos. Nos pensamos que amarnos es ir a la peluquería, y ir a hacernos las uñas y comprarnos ropa y maquillaje y todo eso, pero no es solamente eso. Esa es una parte, porque es una forma de cuidarnos y de cuidar nuestro aspecto y de honrar un poquito, ¿no? Nuestra, digamos, carta de presentación, ¿no? Y nuestro valor. Es cuidarnos como lo que valoramos, ¿no? Las cosas que valoramos las tratamos bien, las cuidamos, no las ponemos en cualquier sitio, pues hacemos lo mismo con nosotros y con nosotras, ¿no? Pero va mucho más allá de ahí, porque amarse y respetarse también es eso, también es ponerte tú delante, no siempre poner a los demás delante y todo lo que a ellos les apetece antes que tú. Y es ese autorrespeto, sobre todo. Eh, yo observo que cuando una mujer dice que no a algo que quiere realmente decir que no va con ella, después de eso, independientemente de lo que pase, tanto si es que él desaparezca, una mujer se siente mejor. Y se siente mejor porque en ese momento ella se ha puesto delante y se ha respetado lo suficiente como para decir lo que quería decir y además, muy importante, expresarlo, porque las mujeres venimos reprimiendo desde hace muchísimo ese expresar lo que realmente queremos y expresar lo que realmente somos. De ahí que sea como tan poderoso, ¿no? El que una mujer, sobre todo una mujer, diga que no. Y la pregunta más importante que yo creo que todo el mundo debería utilizar un poquito más, que creo que ayuda mucho a conectar, es ¿por qué? Porque a veces la gente cuando queda se hace preguntas en plan interrogatorio, ¿no? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y qué haces los fines de semana? Y bueno, y toda esta serie de preguntas, ¿no? Que supuestamente son para conocer a alguien, ¿no? Pero la pregunta que te abre la puerta a conocer realmente a alguien es ¿por qué? ¿A qué te dedicas? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué te dedicas a eso y no a otra cosa? ¿Por qué vas al gimnasio todos los días? Sí, ya sabemos que porque quieren estar bien físicamente, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que es tan importante para que una persona haga lo que haga, ¿no? Sea lo que sea, estudie algo, trabaje en algo, tenga un hobby, porque una persona puede decir, pues es que yo colecciono, no lo sé, lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta tanto de coleccionar eso? ¿Qué es tan especial en eso? Como para que tú te tomes la molestia de ir recogiendo piezas por todas partes o por todo el mundo y coleccionarlas, ¿no? Esa es la historia de verdad. Esa es la motivación de verdad. Y ahí es donde de verdad conoces a una persona. ¿Por qué hacen lo que hacen? A veces ni siquiera la misma persona se lo ha llegado a preguntar. A veces ni siquiera la persona sabe responder a esa pregunta en ese momento y se queda pensando como, ¿por qué? No, no lo sé, nunca me lo había planteado, ¿no? Pero es muy importante saber nuestro porqué de cada cosa que hacemos y es muy importante saber cuál es el porqué y el para qué de la persona que tenemos enfrente, sea quien sea. Si queremos conocer a alguien de verdad, ahí está la puerta. La puerta es ese, ¿por qué haces lo que haces o para qué haces lo que haces? Porque no es lo mismo hacer algo con una motivación que con otra motivación. Y ahí es donde está la diferencia y ahí es donde realmente
conoces a la persona. Y ahí es donde realmente, si tú les das suficiente confianza, una persona se puede abrir y contarte incluso, pues es que verás, pues es que yo cuando era pequeño me pasó tal y tal cosa y de ahí me vino el querer estudiar esto y lo otro para ayudar a tal gente. Y ahí es donde realmente conoces a la persona. Esa es la esencia de la persona. Si solamente preguntas hechos, no llegas a conocer a alguien. Está, la esencia de la persona está ahí, en el por qué y en el para qué hacen lo que hacen. Pero pregúntatelo tú también. Pregúntate tú, ¿por qué y para qué haces el trabajo que haces? ¿Qué es lo que más te gusta de eso que haces? ¿Por qué y para qué estudias lo que estudias o tienes los hobbies que tienes? ¿Cuál es tu por qué y tu para qué en la vida? Algo que tenga que ver con, no lo sé, con una ilusión que tengas, un sueño que tengas, tus hijos, no lo sé, pero ahí es donde está tu esencia y muchas veces en ese por qué y en ese para qué también se encuentra ese propósito que a veces la gente dice, no sé cuál es mi propósito. Bueno, a veces ese propósito se encuentra unido directamente a esas dos preguntas, a ese por qué, a ese por qué. Y cuando tú te preguntas el por qué, casi, casi ya te lleva al para qué, ¿no? Y están ahí como muy unidas, ¿no? Esas dos preguntas están como muy unidas y están muy unidas también a ese propósito que es tan, tan importante, muy en especial para los hombres, porque los hombres necesitan, digamos, tener un propósito más grande que ellos, algo hacia dónde ir. Los hombres son su esencia, al menos su esencia natural, su esencia innata, es el liderar. Y para liderar tienes que tener un porqué y un para qué, para saber hacia dónde vas. Puede que no sepas el camino, puede que no sepas cómo vas a llegar, pero sí necesitan, los hombres que son en esencia masculinos necesitan un porqué y un para qué que sea, digamos, más grande, ¿no?, que ellos mismos y que normalmente suele afectar a más personas que a ellos mismos, no solamente, pues, por ejemplo, para enriquecerse, sino normalmente ese propósito va ligado siempre a mejorar la vida de los que están a su alrededor, bien sea su familia, bien sea la sociedad, bien sea, bueno, pues un cambio que quieran ver en el mundo, ¿no? Como esa frase tan conocida de es el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Así que bueno, hasta aquí os dejo mi pequeña reflexión de hoy y ya me decís a ver si a vosotros os parecen importantes, ¿no? Este decir que no y este preguntar el por qué y el para qué. Y gracias por estar aquí, como siempre, gracias por haber escuchado hasta aquí y por todos vuestros comentarios que me encanta leeros y me encanta recibirlos. Así que nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, ya sabéis, amaros mucho.